Gracias por continuar con nosotros. Esto es Entérate, un espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Agradeciendo el favor de su atención, hoy continuamos con el panel 1, a 50 años de la Convención para la Eliminación de la Discriminación Racial, Retos y Perspectivas, evento que se realizará en el marco del Foro Internacional La Discriminación Racial y Afrodescendientes en México. Específicamente, tenemos la participación de Mercedes Peláez Ferrusca, titular de la Dirección General de Estrategias para la Atención de Derechos Humanos y de la Secretaría Técnica de la Comisión Intersecretarial para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas. Al terminar esta ponencia, la directora de Política Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Cancillería, Mariana Olvera West, nos ofrecerá sus opiniones. Acompáñenos a conocer estas reflexiones sobre afrodescendientes en México, un tema que ha sido primordial en la Declaración Fundamental de los Derechos Humanos. Comenzamos. No dejaremos pasar este hecho para destacar los esfuerzos que de manera conjunta con otras instituciones estaremos realizando, así como los temas que nos quedarán pendientes y seguiremos trabajando a lo largo del decenio. Por ello, derivado del contenido de la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación racial y de las recomendaciones generales y específicas realizadas al Estado mexicano, en este decenio, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en el ámbito de su mandato, llevará a cabo un plan de acción que de manera general y específica abordará las principales preocupaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, con especial atención a las personas afrodescendientes. Entre estas actividades se incluirán sensibilizar a través de talleres de capacitación a funcionarios públicos involucrados en la planeación y programación de la política pública, realizar una campaña de sensibilización para evitar la difusión de ideas de superioridad o inferioridad que traten de justificar la violencia, el odio o la discriminación contra los afrodescendientes. Utilizar los medios electrónicos y redes sociales para lanzar cápsulas para combatir la discriminación y violencia. Realizar material de difusión como folletos, trípticos y fascículos para la divulgación y conocimiento y sensibilización del tema. Trabajar de manera conjunta con las Secretarías de Gobernación, de Relaciones Exteriores, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y las instituciones académicas, en acciones comunes para fortalecer el trabajo a favor del reconocimiento, la justicia y el desarrollo de los afrodescendientes en México. Promover la sensibilización de los miembros de las comunidades afrodescendientes respecto de la importancia de su participación en la vida pública y política y eliminar los obstáculos para dicha participación. Organizar programas de formación para mejorar la capacidad de formulación de políticas de gestión pública de los funcionarios del Estado y los representantes políticos que pertenezcan a comunidades afrodescendientes. Incidir para que los afrodescendientes participen en la concepción y planificación de programas y proyectos de salud. Fomentar que se genere información que proporcione datos que reflejen la situación económica y social de la población afrodescendiente en nuestro país. Generar indicadores de impacto de las políticas públicas y programas sociales. Promover a través de las nuevas tecnologías la tolerancia y el respeto a la dignidad humana, así como la igualdad y no discriminación. No podemos dejar de reconocer el aporte de las comunidades afrodescendientes a nuestro país. Su cultura, tradiciones y obras plásticas son una contribución invaluable a la diversidad y multiculturalidad de nuestro país. Finalmente, los retos son: las personas afrodescendientes deben ser visibilizadas y reconocidas, ya que no hacerlo es una forma de exclusión y la exclusión una violación a los derechos humanos. Como lo señala la Declaración de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia, en su párrafo 34, los afrodescendientes deben ser tratados con equidad y respeto a su dignidad y no deben sufrir discriminación de ningún tipo. Se deben reconocer sus derechos a la cultura y a la propia identidad.
a participar libremente y en igualdad de condiciones en la vida política, social, económica y cultural, al desarrollo en el marco de sus propias aspiraciones y costumbres, mantener y usar sus propios idiomas, a la protección de sus conocimientos tradicionales y su patrimonio cultural y artístico. Hasta ahí la cita. Es necesario un trabajo conjunto y la suma de esfuerzos para lograr todo lo que planteamos a favor de los pueblos afrodescendientes. A ello los invito esta mañana. Muchas gracias y espero no haberme excedido de tiempo. Muchas gracias al presidente del Organismo Nacional de Protección de los Derechos Humanos. Sin lugar a dudas, hay reflexiones muy importantes que se han señalado. Quizás entre ellas las más importantes es realizar una labor de promoción de los derechos humanos que busque la sensibilización en las comunidades afrodescendientes, no solamente de sus derechos y de la importancia de su patrimonio cultural y de su identidad, sino también la importancia que reviste su participación con la finalidad de visibilizar, desde luego, la importancia de ese patrimonio cultural. La generación de políticas públicas, sin lugar a dudas, es importante en este y otros tantos temas que representan la agenda hoy tan extensa en materia de derechos humanos. Muy importante, desde luego, las observaciones que al respecto el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial realizó con motivo de los informes periódicos 16º y 17º combinados de México, que precisamente en su parte introductoria inicia destacando algunos aspectos positivos del Estado mexicano. Entre otros, habla ya de la importante reforma constitucional de junio de 2011 en materia de derechos humanos, pero al mismo tiempo habla de las preocupaciones y recomendaciones. Y sobre el tema, precisamente una de las recomendaciones importantes que da cuenta de la asignatura pendiente que se tiene con las comunidades afrodescendientes, se menciona del tenor siguiente. El comité, dice en la parte conducente, reitera la solicitud hecha al Estado parte, el Estado mexicano, que proporcione información sobre los afrodescendientes cuya presencia es numéricamente pequeña y vulnerable y por ello deben contar con todas las garantías de protección que la Convención establece. El comité invita al Estado parte a considerar el reconocimiento étnico, muy importante, de la población afrodescendiente, así como la adopción de programas para la promoción de sus derechos. De tal suerte de que estas acciones que nos ha hablado hoy el presidente de la Comisión Nacional a implementarse por parte de este organismo nacional, sin lugar a dudas, son importantes con la finalidad de poder sensibilizar de la importancia, insisto, que reviste el patrimonio cultural y el reconocimiento a la identidad de las comunidades afrodescendientes, sin soslayar desde luego que las instituciones de gobierno juegan un papel importante en la generación de políticas públicas. Pues bien, nuestra tercera expositora, que agradecemos también muy cumplidamente su presencia en representación del licenciado Roberto Campa Cifrián, es la maestra Mercedes Peláez Ferrusca, a quien cedo el uso de la voz. Gracias, Ismael. Con su permiso, señor presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en primer lugar, agradecer a nombre del licenciado Roberto Campa Cifrián y en el mío propio la generosa invitación para participar en este importante foro. El licenciado Campa estaba muy apenado de no haber podido acudir, a pesar de que era todo su deseo, pero yo, reflexionando un poco de esta mañana con algunas, desde luego, de las invitadas, estoy verdaderamente honrada
y me alegro mucho de que él no haya podido venir. Así que una disculpa, presidente, porque yo misma me alegre de que el licenciado Campa no haya venido, porque hoy vengo en su representación y también vengo a alzar la voz como una afrodescendiente, orgullosamente originaria de la comunidad de Oaxaca, de Cacahuatepec, Oaxaca, de donde era mi abuelo. Creo que el tema del reconocimiento del origen personal, nacional, social, que estamos obligados a hacer como pueblo, pasa por buscar en nuestros árboles genealógicos nuestro origen. De alguna o de otra manera, toda la humanidad viene exactamente del mismo lugar, y eso es el continente africano. Así que me parece un motivo de celebración doble que hoy estemos conmemorando el 50 aniversario de la firma del acuerdo, de esta convención para eliminar toda forma de discriminación racial. Estamos conmemorando también 40 años de que fue firmada y ratificada por México, y estamos también echando a andar lo que pareciera un tiempo de reflexión profunda, y también estoy segura de decidida acción a favor de todos los afrodescendientes y de todas las comunidades que en los estados de nuestro país se componen por este origen étnico, de este decenio a favor de la población afrodescendiente. Así que muchas gracias otra vez por la invitación y muchas gracias al gobierno de Veracruz por la hospitalidad de llevarlo a cabo aquí. Desde la Secretaría de Gobernación, que es la encargada de coordinar las acciones de la política de derechos humanos, impulsamos con total compromiso todas las acciones en favor de la igualdad de todas las personas en el país. Como ustedes saben, el Gobierno de la República ha definido a la política de derechos humanos como una política rectora, lo que significa que debe incidir y llenar de contenido a todas las demás políticas. No es una política paralela, no es una política tangencial, es una política de contenido sustancial, sin la cual las acciones del gobierno no tienen ningún sentido, porque no irían dirigidas a conseguir ninguna cosa. Y nada más importante que conseguir de una vez por todas el respeto a los derechos humanos de todos y todas los mexicanos. Esta ha sido la instrucción del presidente de la República: sentar al ciudadano, centrar al ser humano como eje rector de toda la política pública. Dentro de esta, uno de los ejes rectores es el de promover la igualdad y combatir frontalmente todas formas de discriminación. Esto es acorde con nuestros principios y normas constitucionales, particularmente a partir de junio de 2011, con nuestra reforma constitucional, cuando ésta elevó al más alto rango todas las disposiciones internacionales, incluidos todos los instrumentos de los que ya se ha hablado aquí, que garantizan también para la población afrodescendiente el acceso a todos y cada uno de los derechos consagrados en la Constitución y en estos instrumentos. Promover así la igualdad es construir el desarrollo social sobre bases sólidas y, en cambio, tolerar y seguir permitiendo cualquier trato discriminatorio, por pequeño que sea, resulta contradecir cualquier posibilidad de bienestar verdadero. Es necesario que la discriminación pueda darse, como en el caso de todas las violaciones a derechos humanos, por su tolerancia, por su permanencia, por su arreglo social, por omitir todas aquellas acciones que nos obligan como ciudadanos, pero sobre todo como seres humanos, a garantizar el respeto a la dignidad de todas y cada una de las personas que habitan en este país. La Convención para la Eliminación de la Discriminación Racial es sin duda uno de los instrumentos internacionales de mayor relevancia para promover la igualdad y la no discriminación en el mundo. Su conmemoración, 50 años el día de hoy, es un tema verdaderamente importante, porque fue también dentro de esta convención que se estableció el primer órgano rector, como ya lo mencionaba nuestro presidente, el doctor Luis Raúl González, que permite a los gobiernos informar y a las Naciones Unidas evaluar el destino de las políticas públicas para erradicar la discriminación. Debemos estar conscientes de que, a pesar de los esfuerzos realizados desde la suscripción de este instrumento, con gran frecuencia y en muchos lugares del mundo y muy especialmente de nuestro país, siguen existiendo casos de agresiones, desde verbales hasta crímenes de odio. La discriminación originada en la ignorancia genera muchas formas de violencia, algunas muy graves, de las que esta población afrodescendiente tiene verdaderos datos de impacto. La esclavitud y el tráfico de esclavos en los primeros orígenes en el que esta población llegó a América se mantiene de alguna manera presente en este fenómeno de la esclavitud contemporánea
denominada trata de personas, por las que en absoluto desprecio por la dignidad, por la integridad del otro, seres humanos son capaces de abusar materialmente de otros seres humanos y explotarlos y hacerse ricos a costa de ellos. Desde la fundación de la Organización de las Naciones Unidas se ha ocupado fuertemente de este problema, ha consignado la prohibición de la discriminación racial en los principales instrumentos de derechos humanos, no solo en estos de los que abordamos hoy. Por eso, en sintonía con lo manifestado con nuestro secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, debe reconocerse el profundo daño que la discriminación racial ha generado en todos los tiempos a la humanidad. Dentro de esta discriminación, como lo ha reiteradamente reconocido la comunidad internacional, uno de los principales grupos que lo ha padecido es la población, como ya decía, afrodescendiente. Asimismo, ha reconocido que las y los africanos y sus descendientes han sido víctimas de estos actos que representan graves crímenes en la historia de la humanidad y han sido el origen de la desigualdad social y económica en la que viven actualmente a partir de su fenotipo, color de piel, origen nacional o étnico. Por ello, en los últimos años, los países, los organismos internacionales y la sociedad civil han realizado esfuerzos para combatir el racismo y la discriminación contra esta población. En la mayoría de los casos, los avances han sido producto de la movilización de grupos organizados que han luchado por visibilizar la temática en la opinión pública y en la agenda social de sus respectivos países. Y ese es el caso de México, en el que las organizaciones sociales agrupadas por afrodescendientes van empujando fuerte para el reconocimiento cada vez más específico de sus derechos y desde luego para ganarse un espacio en el que la participación social y política en las actividades públicas de este país sea cada vez más una realidad. Cabe resaltar que la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las formas conexas de intolerancia realizada en 2001 en Durban, Sudáfrica, estableció una agenda muy específica para atender los problemas que origina la discriminación racial contra este grupo de personas. En 2011 fue proclamado como el Año Internacional de los Afrodescendientes, como ya se ha mencionado en diversas ocasiones aquí hoy, y hoy echamos a andar el decenio 2015-2024 a favor de este colectivo social, a favor de este grupo étnico y a favor de esta parte de México que de alguna manera nos representa a todos también. Cabe mencionar que en América Latina la totalidad de las constituciones aseguran a los ciudadanos la igualdad y la no discriminación en sus distintas dimensiones. Sin embargo, el acceso a los derechos de esta población y de otras minorías étnicas y raciales que también siguen siendo discriminadas sigue siendo todavía algo lejano para materializar persona a persona. Decían que esta población, que ronda los 450,000 personas en nuestro país, puede tener incluso alcances de 2 millones de personas. Es fundamental que el censo, del que también habló el presidente, realice con toda precisión esta valoración del impacto numérico que la población afrodescendiente tiene hoy por hoy en México. Tenemos una identidad propia que se manifiesta en usos, costumbres, tradiciones y expresiones culturales específicas, en las formas de organizarnos al interior de la familia y también de convivir en la sociedad. Tenemos usos específicos de la tierra y economías propias. La influencia que la población afrodescendiente ha hecho a la cultura mexicana es invaluable, desde el uso lingüístico de algunas palabras hasta la expresión en el tema artístico como música y canciones. De acuerdo con la CONAPRED, la población afrodescendiente se ubica principalmente en algunas regiones como Chiapas, Colima, Coahuila, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Quintana Roo, Tamaulipas, Jalisco, Nayarit y Veracruz. Tal como se ha documentado y como ya se ha expresado también aquí hoy, uno de los principales problemas que genera el clima de la discriminación es la invisibilización. Y es por ello que es importante que impulsemos, a partir de este esfuerzo de 10 años, decididamente alzar la voz por la población afrodescendiente para que esta invisibilización desaparezca y para que de una vez por todas reconozcamos y estemos orgullosos de nuestro origen africano. Desde 1992, México ha reconocido constitucionalmente su conformación pluricultural, pero se requiere mucho más que eso para poder estar a salvo del fenómeno discriminatorio. El derecho a la igualdad y a la no discriminación adquirió, si bien rango constitucional, debe de ser conciliado por cada una de las personas a través del ejercicio cotidiano de los valores universales que nos garantizan una reflexión interior sobre la condición del otro para poder respetarlo.
Así pues, la discriminación no es solo una categoría, es un acto personal, voluntario, muchas veces originado en la ignorancia. Y esto solo se puede erradicar si todos nos comprometemos a practicar, decía, de manera cotidiana, los valores universales y entre ellos el respeto a las personas. Somos conscientes de que debemos ir en contra de la inercia y de que la igualdad y la no discriminación son frutos que se asientan finalmente en la cultura de una sociedad y por ello debemos persistir en la tarea de erradicarlas. El trabajo para el reconocimiento y eliminación de la discriminación racial requiere un trabajo continuo, así como de esfuerzos conjuntos entre sociedades e instituciones para hacer de México un país de derechos y una sociedad que reconoce, valora y defiende su diversidad. Desde la Secretaría de Gobernación estamos comprometidos con la realización de diversas tareas que están insertas en el Plan Nacional de Desarrollo con un eje específico de protección a los afrodescendientes. Es nuestro compromiso que durante este año generemos un conjunto de acciones que nos permitan reconocer a las personas afrodescendientes todos y cada uno de los derechos y abrirles todos y cada uno de los espacios que sea posible en la agenda pública para poder acceder a estos derechos. Otra vez, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a la maestra Peláez por su intervención y a todos los expositores que hasta estos momentos han realizado su intervención porque han respetado puntualmente el tiempo que se les ha marcado para su intervención. Muchas gracias por su comprensión y por su apoyo. No cabe la menor duda que la intervención de la maestra Peláez resulta interesante, particularmente porque representa en estos momentos una de las áreas de gobierno o el área de gobierno encargada de impulsar las acciones en favor de los derechos humanos, como lo es la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Y sin lugar a dudas se van delineando los retos que se van teniendo a 50 años de la Convención. Ya de manera reiterada se ha señalado, por una parte, generar políticas públicas. Generar políticas públicas para construir el desarrollo social y en esto, desde luego, trasladarlo también, para el caso particular, a las comunidades afrodescendientes. La generación de acciones como un segundo punto, que es un reto desde luego importante que tiene el Estado mexicano, generar acciones que visibilicen la importancia del patrimonio cultural y la importancia del reconocimiento de la identidad de las comunidades afrodescendientes. Sin embargo, uno de los puntos que sin lugar a dudas es materia de un reto muy importante para los estados nacionales, particularmente para el caso del Estado mexicano, es que el contenido de la convención tenga un mayor impacto en el ámbito del Estado mexicano y muy particularmente en el ámbito de las comunidades afrodescendientes. De ahí la importancia de poder avanzar desde luego en combatir la discriminación racial, porque los avances que se han tenido no son los mismos, por ejemplo, con los que se han tenido en otros ámbitos, en el combate, por ejemplo, a la discriminación de género. Muchas gracias nuevamente a la maestra por su intervención. Y a continuación voy a dar el uso de la palabra a la maestra Mariana Olivera West, directora general adjunta de Política Internacional sobre Derechos Humanos de la Dirección General de Derechos Humanos de la Cancillería, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que sin lugar a dudas el punto de vista de la Cancillería es particularmente importante en materia de instrumentos internacionales. Maestra, por favor. Muy buenos días y muchísimas gracias por esta invitación. Es un honor y un gran gusto poder participar en este foro.
Transmito un saludo muy especial del subsecretario Juan Manuel Gómez Robledo, quien también hubiera querido estar aquí el día de hoy, pero al igual que Mercedes, pues para mí es todo un placer acompañarles y participar. Y quisiéramos pues extender nuestro agradecimiento y felicitación a la Comisión Nacional de Derechos Humanos por esta iniciativa que nos parece muy oportuna, no solamente por la relevancia de los temas que se discuten, sino por la coyuntura de los diferentes acontecimientos que pasan en la actualidad. Ya se mencionó, estamos conmemorando los 50 años de la Convención, 40 años de que México la ratificó. Este año inicia el Decenio Internacional sobre Personas Afrodescendientes de la ONU, y también tenemos el Plan de Acción sobre Afrodescendientes que adoptó recientemente la CELAC en el ámbito regional. Por lo tanto, hay diversos factores que se conjuntan para que podamos analizar estos temas e intensificar los esfuerzos nacionales para lograr la igualdad de las personas afrodescendientes. Para la Cancillería, pues es de particular interés dar seguimiento a estos temas, porque se vinculan, como ya lo decía el primer visitador, de manera muy clara y muy directa con las obligaciones internacionales que tiene México en materia de derechos humanos. Y bueno, pues los tratados internacionales de derechos humanos justamente consagran el principio de igualdad y no discriminación en el ejercicio de todos los derechos, independientemente de cualquier motivo, razón o condición social. Y es por ello que la eliminación de la discriminación se ha considerado como un derecho fundamental y ha dado la pauta para garantizar y ejercer plenamente los derechos humanos. Como ya lo mencionó el presidente de la Comisión Nacional, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, pues fue el primer instrumento internacional de derechos humanos que se adoptó después de la Declaración Universal, y dio pie también a la conformación de su mecanismo de seguimiento, donde también me parece muy destacada la participación del presidente del comité, así como de uno de los expertos que ha sido clave en todo el movimiento a favor de los afrodescendientes. Con la adopción de la Convención hace 50 años, se logró un cambio en la concepción del fenómeno de la discriminación racial, pues se amplió la comprensión de su presencia a nivel mundial. Antes de la Convención, digamos todavía hacia los años 70, se tenía una visión de que las prácticas discriminatorias solamente ocurrían en los países que habían sufrido los embates del colonialismo, y no se reconocía, por lo tanto, que la discriminación tiene diferentes expresiones y que desafortunadamente ocurre en todas partes del mundo. Es así que la Convención es el instrumento por excelencia que determina los estándares internacionales y las obligaciones necesarias para eliminar la discriminación racial. Al ser la igualdad y la no discriminación la pauta para garantizar y ejercer plenamente los derechos humanos, la Convención viene a representar una suerte de matriz sobre la cual se desarrollaron posteriormente subsecuentes instrumentos, foros y mecanismos de derechos humanos, cuya labor y funcionamiento está regida por el principio fundamental de la igualdad y la no discriminación. Actualmente la Convención tiene una membresía casi universal. Hay 177 estados que forman parte de ella y 5 países signatarios. En los últimos 15 años se ha incrementado de manera considerable el número de ratificaciones del tratado. Y bueno, otro factor importante a considerar con relación a este instrumento es que cada vez más las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones nacionales de derechos humanos participan activamente en su seguimiento e implementación y en apoyo y colaboración con el trabajo del comité encargado de vigilar su cumplimiento. Me gustaría también mencionar que, además de la función que tiene el comité de revisar los informes de los tratados, la Convención establece algunos otros mecanismos para promover la eliminación de la discriminación racial. Tiene un procedimiento de alerta temprana, la posibilidad de examinar denuncias individuales y denuncias interestatales.
Los esperamos en una próxima emisión de Entérate, con más de las actividades del Foro Internacional, la discriminación racial y afrodescendientes en México, solo por plataforma electoral, el canal de televisión por Internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Roxana Noriega, hasta la próxima.